Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, mi nombre es Jonathan González. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Hoy tengo uno de los podcasts más diversos que he hecho desde que empecé la primera temporada. Ya estamos en 4 temporadas con 115 episodios encima y definitivamente es uno de los podcasts que he necesitado prepararme más. Ya vamos a tocar un poco el tema de qué se trata, pero quiero presentar a María Gómez, que es una comunicadora entusiasta y una profesional con un gran potencial en el ámbito de la biotecnología. Su pasión por la ciencia y la tecnología la convierte en una voz importante para la divulgación de estos temas. Me topé con ella en una charla que vi en YouTube del Tech Fest. Flipé en colores, como dicen en España, cuando vi que podemos almacenar datos en el ADN y la verdad que quise aprender más. Pude ponerme en contacto con ella y aquí estamos. Así que María, un gusto tenerte en el podcast. Bienvenida al podcast de Dynamic Devs. Un gusto. Hola, muchas gracias. Qué bueno tenerte acá. Bueno, vamos a tener una conversación hoy que vamos a hablar de tus distintos tópicos en biotecnología. Vamos a hablar un poco, dar más énfasis a esa charla con la cual tuve la oportunidad de conocerte. Bueno, me gustaría que tomaras unos minutos de presentarte a ti y de contar un poco de ti. Bueno, pues yo soy María, soy biotecnóloga, recién graduada justo el año pasado por la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente estoy estudiando un máster en bioinformática y además, bueno, considero que para lo corta que ha sido mi trayectoria es verdad que ya he podido tener experiencia dentro de 2 laboratorios distintos y pues como bien comentaba Jonathan, el año pasado, en marzo, en TechFest 2023, me animé a dar una charla. La verdad, de hecho, fue bastante curioso porque son típicas cosas que tú aplicas porque dices, bueno, el no ya lo tienes, ¿no? ¿Qué pierdo yo si aplico? Y la verdad que cuando me vi que me cogieron me vino súper de sorpresa porque de verdad que es que no me lo esperaba para nada y claro, ahí entraron un poco más los nervios de, vale, hay que hablar de esto. Pero la verdad que fue una experiencia súper guay, yo me sentí súper cómoda, me encantó, luego, no sé, la gente incluso me preguntaba por redes sociales y a mí eso también me gustaba un montón porque también a mí me hacía hacer un poco de reflexión y autocrítica porque también tenía en cuenta otras opiniones y creo que es súper importante escucharlas. Y bueno, y como bien has comentado, Jonathan, sí que tengo otros trabajillos por divulgación. Pertenezco a la comunidad de las One Makers de Google. Dentro de estas comunidades de Google también estuve en los Google Developer Students Clubs y fui lead aquí en Valencia. Y también, yéndome por mi rama más biotecnológica, pues también soy secretaria de la Asociación de Biotecnólogos de la Comunidad Valenciana, en la que, bueno, nuestro objetivo es un poco servir de encuentro entre las universidades, las empresas, los alumnos, los trabajadores y crear también pequeños focos de divulgación a través de charlas desde más formales, como puede ser un evento de biotecnología, hasta más informales, llevando la ciencia a los bares en un ambiente, pues lo he dicho, más informal. Y bueno, pues eso es un poco mi vida. Qué bueno. Bien, bueno, entremos un poco en materia. Voy a hacer un prólogo a lo que sería el tema de hoy. Vamos a hablar de cómo podemos darle un enfoque más biológico a todo lo que es el tema de los datos. María tiene una charla de almacenamiento de datos en ADN, ¿no? Para todos de las escuchas que suelen tener afinidad más hacia la informática, estamos acostumbrados a guardar en discos rígidos, mecánicos, SSDs, memorias flash, y estamos como que entendemos de ceros y unos almacenándose, ¿no?, dentro de ellos. Y de repente aparecen y dicen, podemos almacenar datos en el ADN y no solo una posibilidad de hacerlo, sino es que realmente podría revolucionar el mundo y solventar muchos de los problemas que tenemos hoy con el almacenamiento, ¿no? Ya que cada vez almacenamos más, ¿no? Desde los dispositivos móviles, desde todo lo que están pasando en las nubes, la replicación de los datos, el acceso a los datos. Háblanos un poco de eso y ilústranos con toda esa información. Bueno, pues la verdad que es curioso y todo comienza porque al final nosotros lo que tenemos es el ADN. El ADN no es más que un código, al igual que nosotros almacenamos los datos en ceros y unos, pues el ADN es un código pero de 4 letras y resulta tan extraño ya que la función del ADN también es la de guardar información. Nosotros dentro del ADN pues tenemos información desde
pues que puedas tener alguna enfermedad que has heredado de tus ancestros o algún rasgo físico, como que puedas tener el pelo de un color o, bueno, todas estas características, ¿no? Entonces la idea empieza un poco por ahí. Luego, aparte, es que han visto también, a mí algo que me parece muy curioso es la gran capacidad del ADN para almacenar información, ya que resulta que nosotros en nuestras células tenemos el ADN enrollado de tal forma que si lo quisiéramos estirar serían hasta 2 metros. Y es que nosotros estamos hablando de que el ADN es una molécula que se empaqueta en un espacio muy, muy pequeño. Entonces, claro, eso también resulta muy curioso. Entonces, hay algunos estudios que han hecho pues un análisis teórico. Claro, esto no es la realidad, pero bueno, por algún lado hay que empezar también, supongo. Estos análisis teóricos llegan a decir que se podrían almacenar en el ADN hasta 214 petabytes, que ahora mismo eso es una locura. Entonces todo empieza un poco por ahí. Hay investigaciones y existen distintos algoritmos que lo que hacen es, vamos a pasar la información de código binario a ADN de forma que podamos optimizar esta capacidad teórica, que podamos alcanzar el máximo o explotarla al máximo, y a la vez, muy importante, que aseguremos que estamos recuperando todo el mensaje de nuevo. Claro, eso luego también es un punto a tener en cuenta. ¿Cómo funcionaría este detalle de vamos a luego recuperar toda la información entera? Pues bueno, aquí vienen las tecnologías de secuenciación, ¿vale? En las tecnologías de secuenciación, algo que a mí me gustaría destacar, a mi parecer, es que en 20 años nosotros hemos logrado reducir tanto los costes, tanto las capacidades de secuenciación, tanto los tiempos, sobre todo, eso es súper importante. Hemos conseguido en 20 años avanzarlo a unos niveles que no son ni medio normales. O sea, por ponerte así cifras y ejemplos, en el año 2000-2001 fue cuando consiguieron descifrar el proyecto Genoma Humano, es decir, que era la información. En esta posición tenemos esta información, en esta otra, tal. Y ese proyecto Genoma se llevó a cabo con muchísimos laboratorios, con muchísimo dinero, ocupó muchísimo tiempo. Pero resulta que ahora mismo existen empresas en las que por $100 aproximadamente tú te puedes estar secuenciando parte de tu genoma porque te interesa saber si tienes un determinado gen, ¿sabes? Ya está incluso hecho la carta. Entonces eso en 20 años ha avanzado una completa barbaridad. Y de hecho es que sigue avanzando. Me acuerdo mucho de un profesor de la carrera que nos decía, es súper complicado mantenerse al día en estas tecnologías porque constantemente, cada día, están surgiendo nuevos papers, nueva información. Entonces es súper complicado porque realmente se ha visto que avanzan muy rápido. Todavía quedan muchos grandes problemas por atajar con estas tecnologías, pero avanzan. Y bueno, yo la verdad es que es algo que me da mucha curiosidad pensar dónde estará todo esto dentro de 20 años. La verdad que, no sé, lo pienso a veces de acá a futuro. Y bueno, creo que va un poco por ahí lo de almacenar datos en ADN. Hablaste de petabytes, ¿no? Es difícil imaginar ahora o sea, te escucho hablar y me imagino muchos data centers, que es la realidad de hoy, ¿no? Ocupando mucho espacio, con muchos racks de discos, estar simplificados a quizás lo que puede ser, no sé, un espacio de un ordenador portátil, ¿no? ¿De Claro. eso estamos hablando cuando tú mencionas que en un poco espacio puedo almacenar petabytes? Sí. De hecho, bueno, los estudios ahí están los que han determinado de forma teórica. De hecho, ellos en pocos gramos consiguen almacenar bastantes documentos. Ahora mismo no sé, pero llegan, por ejemplo, textos muy largos de obras de Shakespeare. También graban sistemas operativos completos. Graban cosas que es bastante ambiciosa la idea, ¿no? O sea, joder. Bien, ¿y cómo ocurre la transformación de ceros y unos a este código mencionaste de 4, ¿no? Sí. ¿Cómo ocurre eso? Claro, yo por lo que sé, se han desarrollado varios algoritmos, ¿vale? Hay 2 que son los que más en mente tengo, que de hecho me cuesta mucho comprenderlos también, porque hay mucha base matemática que, claro, a mí pues hay cosas que me pierdo y es inevitable. Pero hay uno que es de los más interesantes, que es el que se llama DNA Fountain, ¿vale? Que esto lo que pretende o sus objetivos es, vamos a intentar usar toda esta capacidad que tiene el ADN y recuperar la información sin ningún fallo. Claro, es que eso también es otro inconveniente, no vaya a ser que guardemos aquí información y luego la tenemos a medias. Entonces, ellos, a partir de muchísimos algoritmos matemáticos, a su vez, lo que hacen es coger este mensaje
y dividirlo en mensajes pequeñitos, ¿vale? Entonces, a cada uno de estos mensajes van aplicando, es que ahora no me sé los nombres de los algoritmos matemáticos que aplicaban, ¿vale? Pero van haciendo una optimización de estos pequeños mensajitos y a la vez van añadiendo como una especie de código chiquitito para saber, luego este va aquí el primero, este aquí el segundo, este aquí el tercero, y luego ya cuando van a recuperar toda la información y van a reordenarla, ellos, según la reordenan, luego hacen esta decodificación de ADN y nosotros lo que podemos hacer es mandarlo a diseñar una empresa, ¿vale? Es que este dato me gusta también contarlo porque, claro, gente que no trabaja en el mundo de la biología y biotecnología no lo sabe. Tú ahora mismo a una empresa, tú le dices, yo quiero que me fabriques una secuencia que sea la A, la T, la G, el código de ADN, y la empresa te sintetiza esa secuencia y a ti te la mandan. Entonces, eso nosotros podemos hacerlo. Decirle, tenemos todos estos trocitos. Claro, hay una limitación. Las empresas, la síntesis de ADN es limitada, ¿vale? Tiene, ahora mismo no lo sé, pero sé que trozos de 1000 letras son ya muy complicados. Entonces hay que mandarles trocitos chiquititos. Tú mandas, te los traen y tú los secuencias, es decir, los vas a leer y ya con esas pequeñas semillitas que se vienen incorporando, sabes que aquí va el trocito 1, aquí el 2, aquí el 3, aquí tal, ¿sabes? Funcionan un poco así. La verdad que es súper complejo, como te digo, porque utilizan muchísima matemática para optimizar todo este proceso. También una cosa curiosa es que, ahora que se me viene a la mente, justo DNA Fountain, que es el algoritmo que han creado en el paper, utilizan una cosa que llaman los códigos Fountain, que esto es una cosa que ya es cómo funcionan las televisiones. Como que para mandar la información se envía muchísima información, aunque sea redundante, y el sistema para de enviarla cuando ya considera que tiene todo. Entonces, aunque haya copias de sobra, y funcionan un poco por ese estilo. Entonces, la idea tampoco va mal porque se basan en sistemas de transmisión de la información reales. Entonces, bueno, no se está partiendo de algo súper loco, se están partiendo de cosas que ya son reales y se está intentando aplicar a la biología. ¿Cómo? Muchísimas matemáticas. Ahí entra otro mundo que a mí ya se me escapa por completo, pero bueno. Wow, me ha Sí, explotado sí. la cabeza, María. Los Oye, papers, la verdad, que son complicados, ¿eh? O sea, yo me he enfrentado a alguno, pero igualmente es que son ya conceptos básicos que a mí se me escapan por completo. bien, estamos como en un estadio temprano. ¿Nos podrías compartir el interés que has visto de empresas de tecnología a que esta aplicación, o sea, esto que ahora es teoría, se lleve a la práctica? Sí que hay algún par de empresas, bueno, de hecho hasta hace nada, incluso en Microsoft, desarrollaron una especie de, bueno, un sistema, un workflow así de ya más hardware, más forma física, en la que esto se hiciera de forma automatizada. Sé que estaba implicado Microsoft. Y sí que hay alguna empresa más que son más biotecnológicas, pero que también están implicadas. De hecho, es que todas ellas forman... Ay, no me sale ahora el nombre. No pasa nada. Pero entonces, estas empresas de biotecnología, te voy a contar una analogía que se está viviendo actualmente en lo que es inteligencia artificial, ¿no? Nvidia es muy popular en los inicios de los 2000 por crear las tarjetas gráficas con las cuales muchos gamers se han entretenido durante décadas. Hoy en día, pues, se dio cuenta que sus GPUs son muy utilizadas fueron en los principios de 2010 para minar criptomonedas. Y de ahora sus GPUs están siendo claves para todo esto de transformación digital. O sea, que hablamos que si esto se llega a materializar, empresas que se dedican a la biotecnología pasan a ser empresas pioneras en como tecnologías a la par de Microsoft o otras o sea, si hablamos del ahorro que esto significa en almacenamiento, pues todo el foco se va a ellos, ¿no? Sí, hombre, la verdad que luego también, a ver, entran sus inconvenientes, ¿vale? O sea, la verdad que la idea es súper ambiciosa, pero ahora mismo tampoco es la panacea. O sea, yo no sé por dónde irán todas esas empresas, la verdad, si es que, o sea, yo ni me sería capaz de arriesgarme a ponerle una fecha de cuándo podrás tú contratar estos servicios. Creo que más que para estas empresas ir dedicadas a servicios particulares, irían más bien a grandes empresas. Yo tuve la oportunidad de hablar con un investigador en CERN y sí que la idea no le parecía tan descabellada, ya que en CERN se generan muchísima cantidad de datos y los datos al final requieren un almacenamiento. Entonces, bueno, él se puso como un poco a pensar y dice, oye, quizá no es tan descabellado, ¿sabes? Pero la idea va más que estas empresas se enfoquen en grandes centros de investigación, grandes empresas,
que sí que manejen estas cantidades de datos. O quizá no, quizá me esté confundiendo, ¿eh? Y quizá sí que podamos nosotros contratar esos servicios. Bien. Oye, ¿y cómo está funcionando, cómo es tu día a día en investigación justamente con este tema del almacenamiento o estás investigando otras cosas? Yo no me dedico, esto es puro entretenimiento, puro persona friki que soy y que en mis tiempos libres me encanta dedicarme a leer este tipo de investigaciones como un poco más raras o incluso en Twitter sigo un montón, no sé, investigaciones raras, yo les digo, ¿no? Porque bueno, yo mi día a día en investigación es totalmente distinto. Hasta ahora he estado trabajando en un laboratorio de hongos filamentosos, o para que todos estemos un poco familiarizados, el moho. Con el moho que le salen las naranjas o con el moho que produce la penicilina, por ejemplo, porque la penicilina que nosotros conocemos es producida por un moho, pues nosotros lo que hacemos es modificar genéticamente este moho para que pueda producir compuestos que a nosotros nos interesan. Y luego este moho, nosotros una vez hemos hecho una modificación genética, lo llevamos a bioreactores donde vemos si realmente está produciendo nuestras moléculas, monitorizamos también el escalado de esta producción y eso es a lo que me he dedicado, claro. Yo todavía soy muy joven y tengo poca experiencia porque salí de la universidad el año pasado, pero bueno, esto la verdad que también es otro mundo súper interesante. Oye, acerca del moho, a ver si pudieras, estuve leyendo acerca de que hay algunos mamíferos que prefieren por lo menos este moho verde que son las naranjas, comerse las que tienen moho antes que las que están sanas. Uy, eso a mí ya se me escapa. Yo de modificaciones genéticas controlo más. Y ya lo que eso me da buen pie a hablar un poco de lo que realmente lo que nos diferencia a los biotecnólogos. Y es que ese trabajo, el ver quizá el comportamiento de los animales o tal, eso sí que sería más el trabajo de un biólogo. Pero en cambio el trabajo del biotecnólogo, más bien, por seguir tu ejemplo, ¿vale? A partir de saber por qué el animal prefiere eso, pues quizá modificar frutas, porque a lo mejor es que el moho les está dando un compuesto que a los animales les gusta más, esto me lo estoy inventando, es pura deducción, pues a lo mejor nosotros podríamos modificar genéticamente las frutas porque a lo mejor es que hay un compuesto del moho que les encanta a los animales o tiene unas propiedades fantásticas que no conocemos. Entonces esa sería un poco la diferencia. Me ha venido genial. Oye, cuando hablamos de edición genética y a ver si me puedes ayudar un poco a desmistificar un poco lo que es CRISPR, hay mucho que se habla, ¿no? De entre opiniones, o sea, hay como acerca de la manipulación genética, hay muchos, ¿no? Hay muchas personas que hablan sin saber, sin mucho conocimiento, que lo que implica, hay algunas como juicios, como morales sobre lo que implica llevar la ciencia tanto, ¿no? A esta manipulación genética que realmente hasta a veces hablar de transgénico ha salvado incluso la alimentación durante el siglo XXI en algunos aspectos. ¿Podrías hablarme un poco de justo eso, edición genética, de las cosas que te tienes que enfrentar con ello del día a día? Claro. Pues la verdad, yo como biotecnóloga, de hecho, es un aspecto a veces súper triste. ¿Para qué mentir? Porque, pues mira, al final lo que pretende la modificación genética que tú puedes hacer en el laboratorio es acelerar los procesos. Ahora mismo, todo lo que nosotros comemos o nos llevamos a la boca, tomates, melones, cualquier tipo de alimento, está modificado de forma indirecta. ¿Por qué? Porque están hechos todos estos alimentos a gusto del consumidor. ¿Cómo nos gustan los tomates? Pues que se vean redondos, que se vean bonitos, así todos como muy iguales. Pues eso no ha sido fruto del azar. Eso ha sido el hecho de que se hizo un estudio de mercado, se vio que la gente quería consumirlo así y se dedicaron a seleccionar con la mano, decir, vale, este es el tomate, pues a partir de este tomate nosotros estamos seleccionando su genoma. ¿Cómo lo hacemos con la mano? Porque hemos visto un primer tomate y a partir de ese hemos dicho, vamos a hacer líneas. Y ha sido, eso también podría ser realmente una modificación genética, simplemente que como no estás hablando ni de que modificas con un gen y ahora haces X proceso en el laboratorio, no, simplemente se ha cogido con la mano, se han plantado y se han hecho muchas generaciones, pero ahí estás seleccionando un genoma. ¿Qué pretende la edición genética? Pues pretende evitarnos todo, digamos, que pasen muchas familias de tomates hasta llegar a tener una gran línea de tomates, hacerlo directamente en un paso. Pero no solamente eso, sino hacerlo asegurándonos que nosotros estamos modificando una determinada parte. No estamos cambiando toda la información que hay en el genoma. De hecho, una cosa que a mí me enfada particularmente es que en Europa, una de las cosas que está permitida es la modificación genética a través de químicos o físicos.
Que esto básicamente sería, ¿vale? Nosotros queremos, por ejemplo, voy a mantener más en la línea de los tomates, que igual nos viene muy a pie. Ahora está muy de moda los tomates que se venden así más azules, más morados. No sé si los has visto alguna Sí, vez. sí los he visto. De hecho, llegué a venir acá a España, empecé a verlos. Pero no los había Claro, visto nunca. es por ponerte un ejemplo. Nosotros queremos un tomate azul, un tomate morado, vale, pues vamos a coger con químicos o con físicos sobre muchos tomates, vamos a lanzar estos físicos y estos químicos que en algún lugar del genoma, que como ya he comentado, en el ADN tenemos muchísima información, pues a ver si estos físicos, estos químicos dan en algún lado y tenemos un tomate morado, ¿sabes? Pero eso, por ejemplo, obtener transgénicos de esa manera está legalizado en Europa. Pero si yo cojo CRISPR, que es una herramienta que a mí lo que va a hacer es estudiar el genoma, ver exactamente qué tenemos en cada letra y hacer una herramienta que vaya dirigida a modificar solamente esa región, eso no está permitido, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué se debe eso, María? ¿Por qué crees que estamos teniendo tantos como prejuicios sobre cómo la tecnología nos puede ayudar en pro? Y incluso te puedo dar la realidad de Latinoamérica. A veces decir la palabra transgénico es invocar a Satanás, ¿eh? Pues uno de los motivos, bueno, supongo que al final esto me gusta hacer el símil un poco con las nucleares. Y es que hace años, pues una persona lo hizo mal, se lió y a partir de ahí surge ese miedo. Pues ha pasado. Me gusta poner el símil de las nucleares porque es un poco también lo que ha pasado. Una persona lo hizo mal, hizo lo que no debía y a partir de ahí se ha generado ese miedo. Pues esto es un poco así. Luego también el problema es que la ley en Europa dice que el transgénico se evalúa por el proceso de obtención, no por producto final. Cosa que, por ejemplo, sé que en Asia, en China concretamente, pues sé que la ley no funciona así. A ellos lo que tú quieren obtener el tomate morado, pues me da igual el procedimiento. Tengo un tomate morado, tengo un tomate que es seguro, que no es malo para la salud, pues ¿qué más da? Como así ya ha sido el método de obtención y más si cuando se quieren implementar técnicas que sean mucho más dirigidas. Pues bueno, yo sobre todo creo que es el miedo que se ha ido sembrando a raíz de que una persona lo hiciera mal. Ha surgido ese medio, los medios de comunicación lo han gestionado bastante mal porque se ha sembrado ese medio. No ha habido quien fuera capaz de influir y apaciguar este miedo que tenía la población y pues eso se ha generado. Bien, mencionaste CRISPR e incluso hasta pudiste definir un poco en qué consiste el proceso. Pero me gustaría que nos los explicaras con más calma, ¿ok? Con más calma, con lo más sencillo que puedas y por qué se está nombrando últimamente tanto. Vale, pues CRISPR funciona de la siguiente manera. Yo en el ordenador tengo mi secuencia de ADN, como yo lo he hecho en el laboratorio, del Mo. Tengo todo su genoma, todo su ADN. Entonces yo lo que voy a hacer es decir, vale, yo lo que quiero hacer es modificar un gen que me voy a inventar números, de las 2.000 posiciones, que son muchas más, serán 2 millones. De esas 2 millones de posiciones que tiene el genoma, yo quiero modificar las posiciones entre la posición 1000 y la 1100. Entonces yo voy en el ordenador, busco con programas, con softwares, busco esas posiciones y digo, vale, tengo esto. Así que yo lo que voy a hacer es crearme otra secuencia que sea capaz de reconocerla. Me creo esa secuencia online. Entonces yo puedo a la casa comercial decirles, hola, quiero que me sinteticéis, que me mandéis esta cadenita de ADN pequeñita que me va a reconocer este espacio. Entonces a ti te la traen y a raíz de ahí tú tienes que hacer, hay muchos métodos, pero yo en concreto lo que hago es un proceso que se llama transformación. Es decir, yo lo que voy a hacer es que a mis células de Mo voy a coger estas cadenitas de ADN que a mí me ha traído la empresa y se las voy a meter dentro de las células para que esta cadena del ADN llegue a la región que yo le he indicado y con unas moléculas que las llamamos tijeras, que en realidad se llaman nucleasas, lo que van a hacer es cortar y me van a cortar y me van a generar pues una mutación, por ejemplo, me lo van a eliminar porque yo ya no quiero ese trozo, pues me lo pueden eliminar, pueden generar mutaciones, puedo, si quiero, a lo mejor añadir otro gen y eso ya luego es todo un mundo lo que tú luego quieras hacer y en función de lo que quieras hacer quizá tienes que seguir una otra estrategia distinta o no, pero bueno, eso es un poco a grosso modo lo que se hace. Disculpa si hago reduccionismo, perdóname, pero quiere decir que yo podría aplicar los comandos básicos de copiar, cortar, pegar, secuencia de ADN. Claro, lo que pasa
Luego se podría hacer perfectamente eso. ¿Qué pasa? Que luego el proceso es muy manual y claro, tenemos también que tener la idea de que tú estás trabajando con organismos vivos y a veces estos organismos vivos no quieren que les toques el genoma. Entonces, a lo mejor tú pruebas y has metido estas secuencias, pero el organismo ha dicho, no quiero, a mí esto no me gusta, déjame en paz y lo rechazan. Y no hay forma de transformarlos. Entonces, a lo mejor te tienes que buscar otras estrategias. Cuando hablas de otras estrategias, ¿a qué te refieres? Porque, claro, entiendo, fíjate que, claro, donde no son comandos que se van a ejecutar, tal cual. Otras estrategias, pues como son seres vivos y tú, a partir de unas células que tú estás modificando, a partir de estas células va a crecer el organismo, pues a lo mejor uno de los puntos claves es sembrarlo a una temperatura u otra. Los penicillium, por ejemplo, crecen a 25 grados, pero si los pones a 30, es posible que estas tijeras vayan a actuar mejor, entonces ya no tenga escapatoria, digamos, la célula y no le quede otra más que tener que ser transformada. Entonces, esto también es parte del proceso científico, el tener que ir viendo qué cosas salen, qué descartamos, qué pensar que podría estar fallando, por qué no ha habido esa modificación genética y a veces es tan simple como eso, el modificar la temperatura. Lo que pasa es que son cosas en las que parece una tontería, pero cuesta caer en ellas. Okay. Oye, gracias por explicármelo tan fácil, de verdad. Wow, qué complejo es. ¿Por qué tu interés por la bioinformática? ¿Cómo pasó de biotecnología a empezar a hacer el máster? ¿Qué estás haciendo hoy a nivel como técnico informático, no? ¿Estás codeando? Sí. Esta mañana he estado pegándome, la verdad. Bueno, ahora puedo explicar. Pues la verdad que nace porque me considero una persona bastante ambiciosa y que en ocasiones quiero abarcar demasiado. De hecho, yo cuando tuve que estudiar una carrera, la verdad que, bueno, a mí me costó horrores decidirme. Y de hecho yo ahora miro atrás y digo, bueno, es que a lo mejor si no hubiera hecho biotecnología y hubiese hecho otra cosa, quizá también me habría gustado y me habría interesado, porque es verdad que yo tenía un amplio rango de posibilidades y decías, es que me gusta todo realmente. Y una de las cosas que a mí me gustaban un montón también eran las matemáticas. Entonces, creo que también he mantenido esa curiosidad y el que me hayan gustado las matemáticas quizá me ha llevado a puntos más o campos más ingenieriles, por así decirlo. ¿Y qué me ha llevado a la bioinformática? También, pues creo que la demanda actual de esta profesión. Porque también la ciencia está cambiando y ahora mismo, como ya he mencionado, que el ADN resulta que tenemos muchísima información, hacen falta herramientas para saber gestionar esta información y ya no solo gestionarla, sino entenderla. Y de hecho ahora es muy extraño que un laboratorio, lo que ha venido siendo también ciencia básica, no requiera de un bioinformático o una persona que sepa tratar todos estos tipos de datos. También, sobre todo, porque quizá antes el punto de vista de la investigación era más reduccionista y ahora se está viendo desde un punto de vista más desde un sistema, ¿no? O sea, entender todos los organismos vivos o todos los procesos biológicos como un sistema que está interaccionando. Entonces, eso también a su vez requiere de que nosotros tengamos recursos y herramientas para poder entender qué es lo que realmente está pasando en la naturaleza, porque las cosas no ocurren de manera aislada, como muchas veces se ha venido estudiando dentro de los laboratorios, sino que tenemos una red muy compleja. Y ahí pues también entra mucho la bioinformática. Y yo creo que fue eso, creo que también una de las cosas es que no me gustó nada cómo a mí me dieron la estadística y la programación en la carrera y fue bastante frustrante porque no la entendía, se me daba hasta mal y creo que también se me quedó un poco esa espinita de decir, joder, esto que me parece tan importante y tan imprescindible y se me ha quedado un poco a medias, pues bueno, ya que iba a hacer un máster y no quería quizá especializarme en algo en una rama de la biotecnología como podía ser la rama humana, animal, plantas, microbiología, pues distintos campos de la naturaleza que podemos ver, la bioinformática, en cambio, no me estaba cerrando ningún área de conocimiento, sino que la bioinformática me estaba dando una serie de herramientas que yo iba a poder aplicar, bien si quiero estudiar enfermedades, plantas, modificaciones genéticas, microbiología, alimentos, me daba esas herramientas y yo no me cerraba ninguna puerta. Bueno, buena elección, te lo puede decir un informático, así que te vas a entretener bastante. Mucha resiliencia ahí, ¿no? Cuando ves que tu código no compila, no corre y te quedas un rato viendo la línea. Sí, sobre todo lo que yo he visto es que, claro, es una forma totalmente de pensar en la que tiene un biotecnólogo y totalmente, o sea, a mí quizá el primer semestre que tuve desde septiembre hasta enero fue más frustrante porque, claro, te estás también enfrentando a problemas o a forma de resolverlos
que no había tenido yo antes como biotecnóloga. Y claro, sí, de repente ver un error que puede ser 2 puntos que has puesto mal una coma, a veces al principio me mataba, digo, madre mía, digo, es que igual me he estado aquí viendo las líneas de código una y otra vez y no ves esos fallos, a lo mejor, o bueno, hay que ser muy autodidacta. Bien. Sí, sí, y eso no termina. Pero yo creo que tu disciplina también, ¿no? En la biotecnología también ocurre bastante. Yo creo que nos separan, sí, formas de pensamiento, pero yo creo que en las STEM muchas de las personas nunca tienen que parar de aprender, así que eso. Me gustaría también que dedicaras unos minutos también. Obviamente es obvio que todavía hay una diferencia de género sobre el STEM, ¿no? No, contra mujeres en ciencia poco a poco está aumentando, ¿no? Y veo que perteneces a Women Tech Makers, entonces cuéntanos un poco de qué consiste esa... Bueno, pues la red de Women Tech Makers lo que pretende es un poco dar voz y dar visibilidad a muchas mujeres, sobre todo en los campos como ha podido ser la informática, donde han tenido menos influencias, y de esta forma pues ayudarles o darles como cierta preferencia a la hora de desarrollarse, como puede ser, por ejemplo, dando charlas, creando contenido. Entonces sirve un poco como ese primer apoyo o primer impulso que a lo mejor no han podido tener. O sea, yo creo que también esto es sobre todo la importancia de tener referentes, porque al final es muy complicado que quizá una niña quiera estudiar una carrera de informática o algún tipo de ingeniería, si de repente ve que llega a su clase y no se siente tan a gusto como podría estar, porque ve que todo son chicos y a lo mejor no ve que no encaja, ve que eso no es para ella, entonces ya eso te genera una serie de prejuicios. Entonces a mí me parece súper importante que también One Tech Makers sirva como una comunidad para tener referentes y sobre todo, al final las referentes no son Marie Curie o una persona que ganó hace 500 años el Nobel, no, tus referentes son tu vecina o una persona con la que tú un día puedes escribirle un mensaje y decirle, mira, tengo esta consulta, ¿qué me sugieres? ¿Sabes? Una persona con la que tú incluso puedas interaccionar. Y eso, pues One Tech Makers es algo que tiene, a mí me gusta un montón. Bien. Oye, qué bueno que citaste a Marie Curie también. ¿Dónde está Marie Curie involucrada? Que yo sé que murió antes de una premiación Nobel. Marie Curie fue en la de la radiación. Radiación. Muy bien. Oye, y cuéntame, María, ¿qué haces cuando no estás estudiando? Es una pregunta que yo me he hecho hace poco, porque resulta que muchos de mis hobbies están implicados con la biotecnología. Entonces, claro, yo hace nada lo pensé hasta una mini crisis existencial que dije, jope, digo, todo mi mundo es la biotecnología. Pues es que resulta que en mis tiempos libres me dedico a tener, pues como como participación en la One Tech Maker. También dedico tiempo a la asociación de biotecnólogos. Entonces, nosotros nos juntamos, hacemos cosas por la asociación, hacemos este tipo de charlas en bares. Y luego la verdad es que no soy una persona que tenga hobbies tampoco súper extravagantes, ¿no? Soy una persona bastante normal que le gusta ir de vez en cuando al gimnasio y salir con sus amigos. Pero es verdad que muchas de mis actividades de ocio están relacionadas con la biotecnología y oye, que a mí me encanta. Así que... Sí, en tu charla recomendaste una serie en Netflix, Biohackers, creo que se llama. Sí, hablé de la serie esa. Sí. Que es verdad que si nos pusiéramos a hablar un poco de ella, tiene algunas cosas que, bueno, al final no deja de ser una serie de ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, es una serie curiosa. La voy a ver, ¿qué tanto me creo de lo que dice en la serie? ¿Es acertada, no? ¿Sí? Es acertada, hombre. Hay algunas cosas... A mí hay una escena que me pareció súper curiosa en la que hay una técnica muy, muy común en el laboratorio que se llama la PCR. Y bueno, ¿a quién no le suena ahora después del COVID la PCR? Entonces una PCR requiere su tiempo y en muchas ocasiones ese tiempo entre 2-3 horas, ¿vale? Porque tú preparas tu reacción con tus reactivos y tienes que llevarlo a un aparato que se llama termociclador, donde va a ocurrir toda la reacción y ese, según el tamaño, según la cantidad que quieras amplificar y según otros parámetros, pues ese proceso podrá durar 2 horas, 3 horas, incluso pueden llegar a durar 8, 10 horas, pero bueno, depende. Y en la escena esta resulta que tiene un termociclador la chica en su casa y se hace corriendo una PCR, no me acuerdo qué era lo que querían ver, sí, porque iban a analizar una muestra de pelo o algo así para ver de quién era el ADN o creo que era algo así, ya no, es que de esa parte no me acuerdo, pero hacía la PCR en un momento tal, no sé qué. Entonces, claro, una persona que ha hecho PCR dice, bueno, esto... Bien, un termociclador en tu casa, está muy bien. Entonces, claro.
Te pregunto qué tan acertada puede ser la serie, ¿no? Dado cuenta que tú sí conoces, porque en informática, en Hollywood, lo ha hecho ver todo tan fácil en informática, en los programadores, en la pantalla verde. Sí, ya abrí los accesos y siempre es posible, siempre hay un hacker que lo hace en 2 minutos. Hollywood ha castigado mucho la reputación de los programadores. Sí, realmente ahora yo que nosotros trabajamos con secuencias de ADN y a lo mejor ahora justamente estoy trabajando en local con unas bases de datos para a partir de una secuencia de proteínas acceder a una información. Y ya una secuencia, porque iba a probarlo solo con una secuencia, ya me ha tardado 5 horas con 2000, entonces claro, ya estoy aquí pensando cómo hacerlo, en qué momento lanzar el programa, el script, para que salga toda la información. Sí, y uno tecleando. Uno a uno, ¿no? Que no se olvide nada. Hay una serie que se llama Mr. Robot que desmitificó mucho. De hecho, todas las cosas que ocurren ahí están muy bien asesoradas. Es como en esa serie, sí, cuando te ponen la pantalla con la terminal, efectivamente son comandos reales, son cosas reales. Entonces, Sí, que es al muy fin cierto. le hacen justicia a los programadores y los informáticos en una serie. Pero bien. Oye, María, de verdad que ha sido un gusto tener esta conversación contigo. Gracias por traernos tanto conocimiento. La verdad Nada, que puedes plantar bandera como el podcast más diferente que hemos hecho en los últimos 4 años. qué guay. Sí, de verdad que me quedo muy bien con la charla que tuvimos al principio acerca del almacenamiento. Invito a la audiencia a poder investigar más de esto si les llamó la atención. Así que, y eso, muchas gracias por esta conversa y eres bienvenida a cualquier otro episodio del podcast de Nada, Dynamic a Devs. ti. Muchísimas gracias. Qué bueno. Bien, nos pueden seguir en LinkedIn, en Instagram como Dynamic Devs y en X como Devs Info. Así que nos vemos en otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Chao. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como Devs Info.